Buenas tardes, vamos a empezar la penúltima sesión del curso. Y aquí las dos Rosas, Ana y Alex, hoy con María. Ay, perdone usted, María, los nombres y no. Como estamos hoy de cómico, pues sí, no pasa nada. Pues ya suena, vamos. Pues nada, damos comienzo cuando queráis. Vale, pues nada, empezamos con la segunda parte de lo que hicimos en enero, que son las dramaturgias peninsulares actuales. Bueno, habrá alguna que no es tan peninsular, pero bueno, como vivió muchos años en Madrid, pues también lo consideramos a Vendetti español, ¿vale? Pues nada, continuamos con aquello que hicimos. Vamos a seguir con otros autores que vamos a ir comentando y nada, vamos allá. Venga, cuando quieras. Bueno, esta primera parte yo ya ni la leo, yo entro directamente, o sí la leo. Bueno, pues nos ponemos con la segunda parte de nuestras dramaturgias peninsulares actuales, ya que en la primera, aunque nos alargamos, está igual también, no lo sé, nos quedamos cortos con autores y obras. En esta ocasión continuaremos con las mismas premisas de las misiones pedagógicas y hablaremos de los tres ejes sobre los que trabajamos en esa primera parte. El eje pedagógico, del que me voy a ocupar yo, como la anterior vez, el eje político, a cargo de Alejandro, y el eje artístico, a cargo de Rosa, ¿de acuerdo? Bueno, voy con el eje pedagógico, que es el que a mí más me emociona y soy un poco sensiblera, así que hoy... ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar y todo? Pues no lo sé, pues puede ser. Sí. Los sentimientos, 28. Tras analizar cómo Alberto Conejero, que lo recordaréis, encarna hoy la continuidad del espíritu pedagógico de las misiones, ampliamos el enfoque educativo pedagógico con dos autores que, desde lenguajes muy distintos, prolongan y enriquecen esa misma vocación formativa. Son Paula Carballeira y Eduardo Mendoza. Paula Carballeira, actriz, narradora y dramaturga gallega nacida en 1972, es una figura esencial del teatro contemporáneo en Galicia y una de las grandes renovadoras de la narración oral en España. Ha sido reconocida con el premio Manuel María de Literatura Dramática, el premio Barriga Verde, el premio FETEN y el premio La Crítica de Galicia, entre otros. Su obra bebe de la tradición oral gallega, del teatro de la memoria y de la pedagogía republicana, y está profundamente influenciada por autoras que reivindican la voz femenina como espacio de resistencia. En el caso de Eduardo Mendoza, formado como jurista y con una temprana afición por el teatro heredada de su padre, fiscal, es uno de los escritores más reconocidos de la literatura española contemporánea. Entre sus galardones figuran el premio Cervantes, el premio Planeta, el premio Franz Kafka, el premio de la Crítica, el premio de Ciudad de Barcelona y, más recientemente, el premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, con lo que lo consagra como un proveedor de felicidad. Aunque su prestigio procede sobre todo de la narrativa, con obras que ya conocéis, ¿no? Como La verdad sobre el caso Sabolta o Sin noticias de Gur, su teatro revela una faceta igualmente rica. Recupera el siglo de oro, la comedia de enredo y el humor cervantino, y los combina con una ironía crítica y con la musicalidad del verso clásico, que actualiza con un ingenio plenamente contemporáneo. Desde este impulso surgen tres obras, que son sus únicas obras. En Restauración, de 1990, un drama poético en verso que combina humor, anacronismo y reflexión histórica. Gloria, del 91, una comedia en verso blanco sobre dos matrimonios y la fragilidad de los vínculos afectivos y profesionales. Y Grandes preguntas, donde vuelve a explorar el absurdo cotidiano con su característico ingenio, siempre desde una mirada satírica que desmonta solemnidades y cuestiona el poder. De hecho, esta última es sobre un pseudojuicio después de la muerte de una persona. Ambos autores, desde lenguajes muy distintos, aportan al eje pedagógico una visión que une memoria, crítica y sensibilidad estética. Pasamos directamente a las alumnas de Paula Carballeira. Dentro de la producción teatral de esta autora hemos escogido Las alumnas por considerar que es la obra que, en diálogo con, si lo recordáis, El mar de Conejero, mejor encarna el espíritu de las misiones pedagógicas, porque sitúa la educación en el centro del conflicto dramático y la convierte en motor ético, histórico y emocional.
A diferencia de otras piezas suyas, como O Pozo das Señoras, Esmara, Boas Noites y O Refugallo, más vinculadas a la tradición oral, al mito o a la memoria íntima, las alumnas abordan directamente la escuela como espacio de transformación social, la figura de la maestra como agente de cambio y la infancia como territorio en el que se asienta y se siembra la libertad, la igualdad y la resistencia. La obra articula una reflexión explícita sobre la coeducación, la depuración del magisterio, la pérdida de los derechos de las niñas y la transmisión intergeneracional de la memoria, elementos que convierten en un texto privilegiado, para pensar la pedagogía desde el teatro. Su estructura en 17 escenas permite un recorrido detallado por la experiencia formativa de Rosa y Elvira, Rosa de hacer de Rosa y yo de Elvira, alumnas de la maestra y pedagoga homenajeada en esta obra, María Barbeito, que nació en 1880 y murió en 1970. Paula Carballeira, además de, como Conejero, rescatar a través del teatro la pedagogía de la Segunda República, devuelve la voz a quienes fueron silenciadas, convirtiendo la escena en un aula simbólica en el que las mujeres, las maestras y las alumnas que vieron levantar muros en su horizonte recuperan su derecho a existir, al menos en la memoria colectiva. Carballeira y Conejero se sitúan así en una misma línea ética, al entender el lenguaje como un espacio de cuidado y resistencia. Ambos emplean la potencia poética de la palabra y la escena para acompañar al espectador hacia una comprensión más honda de la fragilidad humana y la responsabilidad compartida que implica recordar las voces acalladas. Los fragmentos seleccionados, la escena 1, Regreso al pasado, y la 17, Regreso al futuro, articulan el arco pedagógico de las alumnas. La primera activa la evocación. Rosa y Elvira reconstruyen desde la intimidad de sus casas la escuela republicana, la coeducación que soñaban y la figura de su maestra María Barbeito, como si el teatro les ofreciera el espacio para pensar juntas lo que la vida no les permitió compartir. La última escena revela, sin embargo, que nunca llegaron a conversar tras el funeral. La intervención del marido de Elvira y la soledad de Rosa encarnan dos formas distintas de limitación social, la mujer controlada y la mujer aislada, que explican por qué ese encuentro no tuvo lugar. Pero la obra no se detiene en esa imposibilidad, sino en la potencia de la memoria, en ese aquí y ahora teatral. Ambas pueden pensar libremente, recordar lo que se quiso borrar y proyectar un futuro que la historia les negó. Estas dos escenas, al alternar pasado y presente, experiencia individual y resonancia colectiva, convierten la escena en una aula simbólica donde la memoria se activa como un acto de justicia. Por eso las alumnas resulta especialmente adecuada para este eje pedagógico, porque enseña en su propia estructura, escena 1 y 17, que la educación es un ejercicio de memoria activa y de imaginación ética. Pasamos a la escena 1, Regreso al pasado. Imaginemos por un momento que el pasado, ese que creemos afortunadamente enterrado, desafortunadamente resucita. Imaginemos que se borran de repente las pequeñas victorias que fuimos consiguiendo, las pequeñas libertades, los pasos tímidos hacia un mundo mejor, por lo menos algo mejor para quien más sufre las injusticias que nunca son pequeñas. De un día a otro, las niñas y los niños tienen una educación diferente según sean niñas o niños. Las alumnas aprenden a ser buenas amas de casa, buenas compañeras para sus futuros maridos, que tendrán poder sobre ellas, que decidirán por ellas, que autorizarán o no sus iniciativas hasta los límites de lo razonable. Las alumnas, además de las nociones básicas de costura y cocina, saben leer y escribir, hacer cuentas para la economía doméstica, estar en su sitio donde corresponde. Los sueños, las esperanzas, la independencia, las inquietudes, se vuelven privilegios para las mujeres que en algún momento rozaron la igualdad con la punta de los dedos. Las maestras que enseñan la vida de otra manera son silenciadas, apartadas de las escuelas, y se recibe esa pobreza con los brazos abiertos. Si eres mujer, tienes más obligaciones que derechos. Si eres mujer, debes aprender sumisión.
callar y dar un paso atrás. No es ficción. No sucedió en un país extranjero, allá lejos. Sucedió aquí mismo. Fue después de una guerra. Ahora la guerra queda muy atrás, nuestra guerra, la que nos cambió la vida. Yo era una niña. Yo era una niña. Armábamos el mundo como un rompecabezas. Portugal, capital, Lisboa, Irlanda, capital, Dublín, Italia, capital, Roma, Francia, capital, París. París, la ciudad donde se refugia quien puede ser libre de pensar. Pensar que yo nunca fui a París. Ella fue María Barbeito y cuando la apartaron de la enseñanza, tradujo literatura francesa por entretenerse, supongo, por no dejar que la consumiera el desencanto, por escribir y dar a conocer, cuando las circunstancias lo permitiesen, lo que pensaban otras mujeres en otras tierras. En esta tierra, el 20 de noviembre de 1970, moría María Barbeito. El 4 de agosto de 1970 se había aprobado la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. En 1941, María Barbeito había sido destituida de sus cargos académicos y forzada a jubilarse. En 1937, María Barbeito había tenido que someterse a la Comisión Depuradora del Magisterio. En el pliego de cargos a la comisión figuran varias acusaciones. Por ejemplo, la de ser decidida partidaria de la coeducación, que defendió particular y públicamente en conferencias. La de prohibir que se les enseñase a las niñas las grandes gestas bélicas de la historia, bajo el pretexto de que provocaban el odio a otros países. La de formar una biblioteca escolar con autores poco recomendables. La de descuidar la educación moral de las niñas, a las que no daba fundamento sólido para resistir los impulsos primarios de su naturaleza. Yo fui una de esas niñas y tengo fundamentos sólidos para resistir. Yo fui una de esas niñas. En realidad, Elvira y yo no llegamos a conversar después del entierro de doña María Barbeito. Vi a Rosa en el entierro, la saludé de lejos, no hablamos. Ricardo tenía prisa y tiraba de mí para que no me entretuviera. Vi a Elvira en el entierro, la saludé de lejos, no hablamos. Le sonreí y ella me devolvió la sonrisa. Su marido se dio cuenta y tiró de ella, pero Elvira siguió mirándome y yo a ella, hasta que se confundió entre los abrigos negros y dejé de distinguirla. E imaginé cómo sería si nos hubiéramos acercado. Aquí, ahora, imaginamos cómo habría sido ese encuentro. Aquí, ahora, somos libres, cada una en su casa, en su cuarto, en su soledad. Éramos las mejores amigas. Queríamos ser maestras Y viajar. y abrirles el mundo a nuestras alumnas y alumnos en clases mixtas. Y darles oportunidades a las niñas para llegar a donde quieran, fuera de las 4 paredes que las guardan y las calles por donde las pasean. Y leer en gallego, y hablar en gallego en la escuela, y que el gallego tuviera la categoría de otra lengua cualquiera. Después llegó la guerra. La guerra acabó. Luego el mundo cambió. El expediente de depuración de María Barbeito empieza el 8 de agosto de 1936 con un oficio firmado por el delegado militar de Instrucción Pública en el que se le comunica que queda suspendida de empleo y sueldo y cesada en el cargo de directora. En la segunda fase de la depuración, mediante la orden del 19 de diciembre de 1939, se amplían las sanciones, cambio de servicio por otros análogos y jubilación forzosa. El 8 de mayo de 1941 aparece la resolución definitiva de su expediente publicada en el Boletín Oficial del Estado. Dice: este ministerio ha resuelto declarar definitivamente revisado el expediente de doña María Barbeito Cerviño, imponiéndole como sanción la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza, y que se instruya expediente para su jubilación. Y doña María Barbeito desapareció de nuestras vidas. Pero fuimos sus alumnas y las alumnas de las maestras que ella formaba. Así que no desapareció del todo. Nadie desaparece de todo. Queda en la memoria. Y somos libres para recordar. Eso fue lo que hicimos. Cada una en su casa
en su cuarto, en su soledad. Aquí y ahora. Es lo más parecido a la vida que es el teatro. Bueno, el Nadie desaparece del todo me encanta porque es el final de La piedra oscura también, de Conejero. Nadie desaparece del todo. Mientras alguien se acuerde de ellos, ¿no? De él. Bueno, Sí, claro, sí, sí. es lo que hacemos aquí. Es verdad. Recordarlos. Recordarlos. Vamos con Eduardo Mendoza. Hemos elegido Restauración, de las tres que tiene. Frente a la pedagogía de la memoria y la emoción que articula a las alumnas, Eduardo Mendoza aporta una vía distinta, pero muy complementaria. La pedagogía del humor crítico. Restauración, de 1990, como he dicho antes, es una obra en verso ambientada en tiempos de Alfonso XII. La acción transcurre durante una noche de tormenta en la casa de campo de Mayenca. Una mujer solitaria y enigmática cuyo pasado pesa más de lo que admite. A lo largo de la noche recibe la visita sucesiva de tres hombres, Ramón, Bernat y Llorens, a los que se añade el rey que introduce la dimensión histórica. A través de estas voces cruzadas utiliza la ironía, el sarcasmo y el anacronismo para desmitificar los relatos oficiales, desmontar los símbolos nacionales y revelar la impostura del poder. Situada en la Cataluña decimonónica, la obra funciona como un vodevil filosófico en el que el verso y el juego metateatral convierten la risa en una forma de lucidez, una herramienta para despertar conciencias sin herir, para cuestionar sin dogmatizar, para pensar sin caer en la solemnidad paralizante. Los fragmentos seleccionados permiten apreciar cómo Mendoza enseña desde la comedia que la risa puede ser un acto profundamente político y pedagógico, capaz de abrir grietas en los discursos establecidos e invitar al espectador adulto a mirar la historia con distancia crítica. Los títulos que pone junto a los textos elegidos no son títulos que le haya puesto. Lo he señalado por sugerir. La técnica incertidumbre del ser humano. Sobre el telón de fondo de las guerras carlistas, este primer fragmento, al inicio de la historia, descoloca y sorprende. Una mujer mayenca vive sola en el campo y reflexiona desde un cheslón. Por cierto, no puedo evitar el decir que he puesto cheslón como lo reconoce la RAE y no en su... Yo lo he visto y digo... Ya, porque es cheslón. Si lo ha puesto ya, lo ha puesto para algún Claro, lado, pero sí. al fin y al cabo somos profesores de lengua española, así que lo he puesto así, me os disculpáis. Sobre su vida y sobre la condición humana. Mendoza rompe aquí las expectativas del lector familiarizado con su narrativa humorística y despliega un tono poético que revela la dimensión filosófica de la obra. La soledad de Mayenca, cuyo origen se irá desvelando, funciona como un espacio de pensamiento forzado, un lugar donde la protagonista se enfrenta a aquello que preferiría evitar, la conciencia del tiempo, del miedo, de la tristeza y de la propia finitud. En este monólogo inicial, el autor convierte el verso en un instrumento de lucidez irónica. Mayenca rechaza pensar, porque pensar es abrir la puerta al sufrimiento, a la angustia y a la certeza de la muerte. Pero al mismo tiempo su discurso la sitúa en el centro de una reflexión que desactiva la solemnidad del drama histórico y sustituye la épica por una lucidez íntima, irónica y profundamente humana. Este arranque, que combina lirismo, introspección y desengaño, revela esa dimensión inesperada de restauración antes de desplegar su humor crítico. ¿Por qué a veces las cosas, en vez de distraernos, nos obligan a pensar? Yo no quería ver el sol y decir, parece un corazón apasionado. O fíjate, la luna va menguando con mi esperanza. O mira, las estrellas parpadean como si llorara el firmamento. Y eso jamás. Pensar, jamás, jamás. Pensar es abrir las puertas al pensamiento y dejar que las ideas nos ataquen. Es no tener defensa contra el miedo, la amargura, el delirio y la tristeza. Y no sirve de nada, solo para sufrir. Como pensar, pronto me moriré, ¿de qué sirve? O decir, hoy ha sido un día bien absurdo. El tiempo me ha pasado sin sentir. Dentro de nada seré vieja y no habré sido feliz. Esto piensa la gente cuando piensa. El siguiente fragmento
lo he titulado Fragilidad humana, impostura y farsa del poder. En él, Mendoza despliega este vodevil filosófico del que os hablaba, llevando al extremo el enredo de identidades para desmontar desde el humor los pilares solemnes del poder, el honor y la épica militar. La casa de Mayenka se convierte en un espacio carnavalesco, donde los personajes intercambian uniformes, rangos y discursos con una ligereza que revela la fragilidad de las jerarquías que representan. El general se vuelve peregrino, el vendedor de naguas asciende a general y el desertor se transforma en héroe por accidente. Este juego de máscaras, que Mayenka observa con una mezcla de lucidez y desconcierto, expone la autoridad como un simple disfraz y la gloria como un producto del azar. La irrupción del rey Alfonso XII, con su retórica de reconciliación basada en el olvido y su capacidad para premiar la apariencia antes que la verdad, culmina la sátira. El poder legitima la impostura y convierte la farsa en política de Estado. Esta selección condensa esa pedagogía irónica de Mendoza. El humor, lejos de ser evasión, es una herramienta crítica capaz de revelar esta inconsistencia de los discursos oficiales sin recurrir a la confrontación directa. Dios me ayude a deshacer este enredo. He de elegir entre un sinvergüenza, un soñador y un tonto. Y no sé quién es quién. General, he tenido una idea para evitar la deshonra y la muerte. Présteme la casaca y el uniforme y la espada y yo diré que soy el general Llorens. A mí me da igual capitular, firmar la paz, aceptar condiciones y al salir dejar propinas. Y cuando todo esté arreglado, revelaré el engaño. Nadie protestará. Ellos habrán conseguido su victoria y usted conservar el honor y la cabeza. ¿Qué tal? Nunca había oído una propuesta menos caballeresca. Claro que, bien pensado, no parece inviable. Y a cambio de este trueque, ¿qué quieres tú de mí? Que ahora mismo se vaya a Francia, solo. Olvide el amor que siente por Mayenka. No le costará mucho. Según tengo entendido, las francesas tienen la manga ancha. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Me has convencido. Aquí os dejo los arneses de un caballo viejo, las sedas, los brocados, el guadamecí dorado, el cuero y la chatarra. Haced lo que queráis, solo la espada. La donaré a un museo, donde será exhibida para edificación y orgullo de las generaciones venideras. Almudena. ¿Qué agobio? Y era usted, general, el que hace un momento me decía que no había salida más honrosa, el mismo que ahora, por salvar el pellejo, campanachea, humor, mujer y espada con ese sinvergüenza. No sé a qué vienen estos insultos, teniendo en cuenta todo lo que he hecho por él. No era por mí, sino para liberarte de mí. Tal vez no soy tan santo como doy a entender por mi apariencia. Mi general, deme el uniforme y la espada. Ya saldré a combatir en su nombre. No digas tonterías. ¿Pretendes llegar a general sin haber hecho la instrucción? La historia está llena de cosas de predestinación. De vendedor de naguas al Olimpo, pasando por la tumba. Esto se llama hacer carrera. Mi general, enséñeme el manejo de la espada. De lado a lado, como si fuera un abanico. Y no olvides estas reglas. Camina con la cabeza erguida, saluda a la bandera y cede el paso a las señoras, pero no a los curas. Por lo que se refiere a la estrategia, retén estos consejos esenciales. En combate, conviene emplazar siempre 2 cañones de parque por cada 1000 infantes. Uno que apunte al enemigo, el otro a la tropa. Ya ves que no es difícil. Mayenka, una vez más, adiós. Ya te has despedido hace un minuto. No te demores más, chaval, que la gloria nos espera. No espera. Adiós, madre querida. Y no volváis a llamarme chaval. ¡Tararí, tararí, tararí! Buenos días. Rey. Permitid que me presente, soy el rey Alfonso XII, rey restaurado de todos los españoles. No os mováis, no os mováis. Por mí no hagáis cumplidos.
Traigo conmigo un poderoso ejército compuesto de 4 baterías de cañones, un escuadrón de coraceros, 2 regimientos de cazadores, una compañía de granaderos, 9 batallones de infantería regular y el cuerpo auxiliar complementario con todos sus pertrechos. Como veis, más de lo que haría falta para aplastar cualquier conato de resistencia. Pero no busco la lucha aunque la vaya a ganar, sino la reconciliación. Hagamos un hoyo en el jardín y enterremos para siempre los muertos, las armas, las banderas, las ideas malsanas, los delirios federales, los malentendidos con el gobierno central, las ansias de justicia y el afán de progreso. Pronto volverá a ser todo como antes, volverán a imperar la paz y la concordia, volverá la riqueza al campo, la ciudad volverá el patrimonio nacional a manos responsables y volverán a mandaros los que saben mandar. Y todo gracias a mí. Ser rey no es mal oficio comparativamente. A ver, ¿quién de vosotros es el terrible general Llorens? No hace falta que nadie me lo diga. Salta a la vista. Buen elemento estás tú hecho. En ejercicio del derecho de gracia que me asiste, te perdono los delitos cometidos, te confirmo en el grado general, te condecoro con la medalla al mérito civil y militar, te confiero el título de marqués y la orden de la infanta Margarita y te ofrezco un cargo importante en el gobierno. Majestad, permitidme que os diga. Ni una palabra. España te necesita. Hace tiempo que admiraba tu osadía y tus hazañas, pero ahora al conocerte me doy cuenta de que eres justamente lo que necesito. Yo, la verdad, te suponía algo más viejo y bastante ordinario, y no lo que pareces, es decir, un chaval recién salido de una corsetería. Para ahí un momentito, porque es que, los que no habéis leído la obra, es que precisamente Ramón trabajaba en una corsetería. Pero más vale así, el mundo es de los jóvenes. Envaina el arma, amigo, y ven a mis brazos. Padre, deme su bendición. Y vosotros, perdonad las molestias. ¿Tenéis hijos? Todavía no. Ay, qué pena. Me habría encantado darles un besito. En fin, ya habrá ocasión. Dedicaros a hacer niños y negocios. Ha empezado una era de concordia y de prosperidad. Adiós y ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¿Volveremos a verle? Sin duda, volverá como vuelven las oscuras golondrinas y los catalanes que se van a Madrid con cargos públicos. ¿Y usted, general, qué piensa hacer? No lo sé. De momento, y ya que llevo el hábito de peregrino, podría ir a Santiago de Compostela. A lo mejor allí tengo una revelación y pido perdón por mis pecados. También podría organizar una revuelta de peregrinos. Ay, ¿y empezar otra guerra? ¿Por qué no? Mayenka, hay que creer que después de la noche saldrá otra vez el sol y que volverá a clarear después de la tormenta. El sol y el cielo los hizo al Creador, el sol y el cielo los hizo al Creador a su imagen. Pero nosotros sabe Dios quién nos puso en el mundo. Los astros y planetas son de distinta sustancia, sólidos y constantes, hechos para permanecer eternamente. Nosotros, en cambio, ya lo ves, estamos hechos para la mudanza. Gran verdad. Bien dicho, general. Cuando empezaba mi carrera militar, que hoy acaba, solía leer las obras de Plutarco en la creencia de que podría llegar a ser como los héroes antiguos. Sin embargo, a fuerza de leer me hice filósofo, y el alto mando, al darse cuenta, me ascendió de inmediato a general. ¿Por qué os digo esto? Os lo digo porque acaba de venirme a la memoria una historia que leí en un libro de Plutarco. Al parecer unos griegos, guardaban en el puerto a modo de reliquia la nave de un héroe que, después de dar la vuelta al mundo, regresó a la patria sano y salvo. Pero pasaron los años y la nave, a la intemperie, se desencuadernaba. Entonces, a fin de conservarla, la cambiaron las piezas averiadas por otras idénticas, y de este modo la mantuvieron en su estado original, aunque estaba rehecha enteramente. Y los filósofos, como yo, pensando y discutiendo, no llegaban a un acuerdo acerca de lo que era aquello. Unos decían que la nave en cuestión era la auténtica, otros afirmaban que solo era una copia más o menos exacta,
y otros, por último, decían que se trataba únicamente de una grosera falsificación. ¿Lo veis? No tardará en salir el sol. Se han acabado la noche y la tormenta. Mayenka, adiós. Gracias por todo. La gratitud es mutua. ¿Volveremos a verle? Sin duda, en cuanto empiece a apretar el sol del mediodía, dará la media vuelta. Bueno, este eje educativo-pedagógico muestra, como hemos dicho, que el teatro educa desde lugares distintos pero complementarios. Conejero lo hace desde la palabra que vincula y repara en la piedra oscura y desde el teatro de objetos en el mar, donde esos objetos, más que las voces, rescatan la memoria histórica. Carballeira educa desde la memoria que devuelve la dignidad a las maestras y alumnos que fueron silenciados en la Segunda República. Y Mendoza despierta las conciencias desde el humor crítico que desarma certezas y revela esa fragilidad del poder y del ser humano. 3 caminos distintos para una misma tarea: enseñar a pensar sin destruir, a recordar sin odio y a reír sin renunciar a la reflexión, porque la crítica más profunda no busca imponerse, sino comprender. Bueno, voy a empezar yo con el eje político, pero igual, mira, a ver, porque es que tengo miedo que estemos hablando y de repente ¿cómo se dice? ¿Se agote la pila? La batería, es que no sé cómo está muy bien de batería, porque lo puse a cargar de tarde, pero como ya está viejo, mira, es por ahí detrás. Como está un poquito viejo, sí, ponlo ahí, yo creo que ahí sí alcanza, pero igual un poco... Montar la mesa un poquitín más para allá o así. No. Mira, a ver, bueno, dinos, sí, es que... Mira, a ver. Tengo miedo que se caiga. Sí, Por eso echa un poco la mesa más para allá. sí. Venga. Marisol Bueno, Sánchez tú divino. dinos... ¿Quién, yo? ¿Salgo? No. Por eso. Bueno, pues nada, empiezo con el segundo eje, con el eje político. Yo había leído y comentado fragmentos de Vanessa Montfort, de Lucía Carballal y de Jordi Casanovas, pero voy a hablar ahora de otros 2 autores. Uno de ellos es el Uruguayo, sí. uruguayo, eso os iba a decir, Sí, que no me acordaba, el uruguayo Mario Benedetti, al que yo solo conocía como poeta, entonces no tenía ni idea de que era autor de teatro, pero vi la obra en Madrid y me fascinó de tal manera que dije, en algún momento lo tengo que utilizar. Y luego, por supuesto, voy a leer a Paco Becerra, que me encanta, y es que la figura de Teresa nunca decepciona. Bueno, dentro de este eje político en el que el escenario se convierte en ágora, hablaré de Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, que nos sitúa en la trinchera de la resistencia moral ante la violencia de Estado, recordándonos que nuestra misión docente es también una misión ética, y por otro, de la contemporaneidad de Paco Becerra, con su obra Muero porque no muero, en la que a través de una Santa Teresa que regresa al Madrid actual, nos obliga a preguntarnos si las estructuras de poder han dejado realmente de vigilar y castigar al pensamiento divergente. Pedro y el Capitán, del año 79, del uruguayo Mario Benedetti, al que todos conocíamos como poeta, es el puente perfecto entre la vocación docente y didáctica y el ejercicio de ética pública que tenemos los maestros, ya que esta obra, además de ser un drama sobre la tortura, pertenece a lo que hoy denominaríamos teatro de la memoria y de la resistencia. Al igual que las misiones pedagógicas llevaban la cultura para liberar al pueblo, Benedetti utiliza el diálogo, un interrogatorio, para demostrar que la palabra y la dignidad son las últimas fronteras que el poder no puede conquistar. Para enmarcarla en este eje político es fundamental, ya que representa la lucha contra las injusticias sociales y los abusos de poder, representa la resistencia del individuo frente al aparato de Estado, subrayando que el teatro es el espacio donde se le devuelve la voz a quien ha sido silenciado. Mañana, hoy es día 23, mañana solo hará un mes después de los 50 años del final de la dictadura cívico-militar en Argentina. Y también al infame trato que recibieron quienes solo luchaban por un país mejor, que es a lo que me recuerda. Hay algo que une estas 2 obras, el enfrentamiento contra la censura. Para ello distingo la censura de Estado, explícita y violenta, porque hay crueldad, hay tortura, que aborda Benedetti, frente a la que comentaré después, institucional y política, esta administrativa y sutil, que rodea la obra de Becerra. Sin embargo, ambas utilizan el escenario como espacio de resistencia en el que la palabra se niega a ser silenciada. La censura histórica y la resistencia moral de la obra de Benedetti
se inscribe en el impacto de las dictaduras del Cono Sur, en las que la censura no es solo un contexto externo, sino un mecanismo de poder dentro del texto. Se puede apreciar a través de 3 puntos. El silencio como contracensura. Pedro, el torturado, utiliza el silencio no solo como resistencia física, sino como herramienta para anular el poder del capitán, ya que al no darle información hace una contracensura. La tortura como sombra. Benedetti decide no mostrar la tortura física en escena, como se hacía en la antigua Grecia, en la tragedia. Decisión estética que sirve como respuesta a la censura histórica. Frente a la violencia que busca invisibilizar al individuo, el teatro elige mostrar la degradación ética del sistema a través de la palabra. Y el contexto en el que se escribe. La obra nace en el exilio como grito contra la detención, tortura y desaparición forzada de personas. Por tanto, es un teatro que sobrevive a la censura al universalizar el conflicto entre militar y militante. Para abordar brevemente la figura de los verdaderos protagonistas de estos dramas, es clave entender algo que hoy escuchamos mucho. Ambos personajes no son víctimas pasivas, son sujetos políticos que utilizan su cuerpo y su sacrificio para deslegitimar al sistema. Esta especie de martirio que sufren ambos es el acto final de soberanía individual frente a la institución. En la obra de Benedetti, Pedro representa el martirio laico y político, es la frontera ética. Frente al Estado, representado por el capitán, que intenta reducir a Pedro a un objeto que proporciona información. Pedro rompe con esta lógica institucional al convertir su dolor en silencio, por tanto, rompe con el Estado. Al hacerlo, demuestra que el Estado puede destruir el cuerpo, pero no puede poseer la verdad del individuo. La talla moral de Pedro reside en su capacidad de sentir compasión por su verdugo, pues es él, desde su posición de víctima, quien juzga la cobardía y la deshumanización del capitán. Por tanto, el mártir no solo muere por una causa, que es lo habitual, sino que redime la dignidad humana que la institución ha perdido. Vamos a leer, Mercedes y yo, un trozo del inicio de la tercera parte. ¿Lees, porfa, Rosa, la acotación general? Sí, vale. Luego hay algunas así grandes para que las leas, ¿vale? Vale. El capitán está en el sillón meciéndose como ensimismado. Ha perdido la compostura y el atildamiento de las escenas anteriores. Está despeinado, se ha desabrochado la camisa y tiene floja la corbata. Se inclina sobre la mesa y descuelga el tubo del teléfono. Tráiganlo. Otra vez vuelve a mecerse en el sillón. Parece respirar con dificultad. Quedan unos minutos. Se oyen ruidos cercanos. Pedro es arrojado en la habitación. Tiene capucha. La ropa está desgarrada y con abundantes manchas de sangre. Queda tendido en el suelo, inmóvil. El capitán se le acerca. Sin quitarle la capucha, lo examina de sus múltiples heridas y contusiones. Cuando le toma un brazo, se oye un ronco quejido. Entonces lo suelta y se aleja de aquel cuerpo. Pedro. El cuerpo no responde, pero trata de moverse. El capitán vuelve a acercarse y esta vez lo sostiene con fuerza y lo lleva hasta la silla. Pero el cuerpo de Pedro se inclina hacia un costado. El capitán lo sostiene y vuelve a acomodarlo. Cuando comprueba que por fin tiene estabilidad, regresa a su sillón y de nuevo se mece. Debajo de la capucha empiezan a oírse ciertos sonidos, pero al principio no se distingue si se trata de risa o de llanto. El cuerpo se sacude. El capitán suspende su balanceo y espera tenso, pero el ruido sigue, confuso, ambiguo. Entonces se pone de pie, va hacia Pedro y de un tirón le quita la capucha. Solo entonces se hace evidente que Pedro ríe, con un rostro totalmente deformado y tumefacto, pero ríe. ¿De qué te ríes, estúpido? Como si el capitán no le hubiera hablado. Y en plena sesión de picana sobrevino el apagón, ese mismo apagón que previó su maldito coronel. Y pobres los mastodontes, no sabían qué hacer porque sin corriente no son nada. Y estaba aquella muchacha con la picana en la vagina y cuando vino el apagón no sé cómo les pudo dar una patada. Y el bestia prendió un fósforo, pero la picana no marcha a fósforos. No marcha a fósforos. A partir de este momento, Pedro dará la impresión de alguien que delira o quizá de alguien que simula estar delirando.
es importante mantener la ambigüedad. Quedaba la pileta, claro, con su agüita de mierda y sus soletes bollando, pero es difícil hacerlo a oscuras. La pileta no es eléctrica, claro, pero a veces le dan su corrientita, y no es confortable hacerlo en mitad de un apagón. A oscuras no puede saberse cuándo el tipo no da más. El doctor precisa buena iluminación para diagnosticar la proximidad del paro cardíaco. Así hubo que suspender la sesión. Pedro. Me llamo Rómulo. No, te llamas Pedro. A lo sumo, Rómulo alias Pedro. No me confundas. Pedro alias Rómulo. Nada. No tengo nombre ni alias. Nada. Pedro. Pedro. Nada. Nada es mi apellido paterno. ¿No lo sabía, capitán? Se lo estoy revelando en este preciso instante. No llama al taquígrafo. Es una declaración importante. ¿O tiene puesto el grabador? Pedro nada. Y mi apellido materno es más. O sea, completito. Pedro nada más. ¿Qué te pasa? Como pasarme, nada importante. Estoy en la muerte y chao. Pero a esta altura la muerte no me importa. Estás vivo y podés estar más vivo aún. Se equivoca, capitán. Estoy muerto. Estábamos, como quien dice, en mi velorio. No te hagas el delirante. Conmigo no va este teatro. No es teatro, capitán. Estoy muerto. No sabe qué tranquilidad me vino cuando supe que estaba muerto. Por eso ahora no me importa que me apliquen electricidad, o me sumerjan en la mierda, o me tengan de plantón, o me revienten los huevos. No me importa porque estoy muerto, y eso da una gran serenidad, y hasta una gran alegría. ¿No ve que estoy contento? Sos el primer muerto que habla como un loro. Muy bien, capitán, excelente. Se dio cuenta de la contradicción. Se está entrenando para la dialéctica, ¿eh? Estoy muerto y hablo como un loro. ¡Bravo, capitán! ¿Quién hubiera dicho que iba a llegar a tan brillante conclusión? ¡Bravísimo! Pido que conste en la grabación mi voluntad de aplaudir. No mis aplausos, claro, porque estoy amarrado. Le debo una explicación. Quiero decir que estoy técnicamente muerto, pero todavía funciono como cuerpo, es decir, hago pichí, me hago caca. No diría que eructo, porque como me matan de hambre, no tengo prácticamente nada para eructar. Ahora bien, digo que estoy técnicamente muerto porque no me van a extraer ni un solo numerito de teléfono, ni siquiera el número de mi camisa, y en consecuencia me van a seguir dando y dando. Y este cuerpito frágil ya aguanta poco más, muy poco más. Como usted bien observó, capitán, no soy un atleta. Y como me van a seguir dando y dando, bueno, por eso estoy muerto, técnicamente muerto. ¿Entendió, capitán? No sabe qué tranquilidad me vino cuando me di cuenta. Todo cambió. Por ejemplo, a usted le tenía odio, y se lo dije. Y en cambio, dado que estoy muerto, ahora le tengo lástima. Siento que por primera vez les saqué una ventaja considerable, casi diría inconmensurable. No estés tan seguro. ¿Cómo sabes hasta dónde aguantarás? Eso solo se sabe cuando llega el momento. Aguantaste hasta ahora, pero ya te dije antes que no hemos llegado al máximo, que todos los días descubrimos algo nuevo. Reconozco que esa era la preocupación que tenía cuando estaba vivo, hasta dónde podría aguantar. Porque cuando uno está vivo quiere seguir viviendo, y eso es siempre una tentación peligrosa. En cambio, la tentación se acaba cuando uno sabe que está muerto. ¿Y el dolor? Es cierto, el dolor. Qué importante es el dolor cuando uno está vivo. Pero qué poquito significa cuando uno está muerto. Vos no estás muerto, carajo, pero a lo mejor estás loco. Le hago una concesión, capitán. Loco, pero muerto. O te pasaste vivo. Otra observación sagaz, capitán. Porque nadie se puede pasar de muerto. Pedro, nada más. Me cago en tu nombre completo. Le comunico que se ha cagado usted en un cadáver, y eso, en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen, constituye una falta de respeto. Tratando de llevar el diálogo a un cauce más normal. Tenés que hablar, Pedro. Te soy franco. Te he tomado simpatía. No quiero que te revienten. Ya me reventaron, capitán. Su rapto de bondad llegó tarde. Cuánto lo lamento. Ya no tengo hígado, y es probable que no tenga huevos. Por las dudas no me he fijado. No quiero que te destruyan. ¿Por qué habla en tercera persona plural? No quiero que te destruyamos. Así está mejor. ¿No le gustan las ruinas? Digamos Pompeya, Herculano, Machu Picchu, Pedro nada más, etcétera, etcétera. Cállate, tarado. Los que callan son los vivos. ¿Se acuerda, capitán, cómo me callaba cuando estaba vivo? Pero los muertos podemos hablar. Con la poquita lengua, la apretada garganta, los 4 dientes, los labios sangrantes, con ese poco que ustedes nos dejan, los muertos podemos hablar.
de su familia, por ejemplo. Otra vez, ¿por qué no hablamos de la tuya? O de la mía, ¿por qué no? De tu mujer, De mi viuda, dirá. En realidad, Aurora... alias Beatriz. ¿Cómo? La cabeza le cae sobre el pecho. ¿Cómo? Ay, perdón, ¿cómo? ¿No estabas muerto? Parece que todavía tenés reflejos. Pero sigue inmóvil, siempre con la cabeza caída hacia adelante. Aurora, alias Beatriz. ¿No te había dicho que todos los días ponemos cartas sobre la mesa? Pedro va de poco a poco levantando cabeza, pero ahora su mirada está como perdida en algún punto lejano. Bueno, la obra es durísima, ¿eh? Porque este es un momento, bueno, bastante flojo dentro de la obra, aunque no se ve la tortura, es bueno, terrible, ¿eh? La obra además finita y eso, pero está muy bien, muy bien. Bueno, paso a la obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, la vida doble de Teresa. Exponente máximo de lo que hoy llamamos teatro postdramático y performativo, centrado en la libertad de expresión. El teatro actual revisita figuras históricas como Teresa, algo que ya había hecho Antonio Gala en los años 80 con Jimena en Anillos para una dama, bajo una lente contemporánea y provocadora. La obra de Becerra es el ejemplo ideal de teatro que reafirma el valor público del escenario frente a la censura institucional. Si seguís al actor en Instagram, va contando cada día cómo lo van censurando a nivel administrativo en los teatros. Voy a ir contándolo. Para mantenerme en este eje político, es fundamental conectar esta obra con el debate actual sobre qué historias se nos permite contar hoy. Ya sabéis que las narrativas son fundamentales. Si las misiones pedagógicas buscaban ampliar horizontes, la obra de Becerra denuncia los límites que todavía se intentan imponer a la creación. Es un recordatorio de que la misión del teatro actual es también la defensa de la libertad creativa frente a los nuevos dogmas. El texto de esta obra magnífica, tan actual a la vez que tan pegada a la obra en prosa de Teresa, trayéndola a nuestra España actual, ha sufrido la censura actual y la cancelación institucional de gobiernos y ayuntamientos. El caso de Becerra representa lo que muchos autores definen como la nueva censura en las democracias contemporáneas, en las que la cancelación no viene de una ley, porque eso sería como la obra de Pedro y el Capitán, sino que viene de decisiones administrativas. Lo explicó muy bien el autor a través de tres características. La cancelación como censura blanca, la obra fue retirada de la programación de los teatros del canal en el 22, alegando ajustes presupuestarios, pero Becerra y gran parte del sector cultural denunciaron una motivación política e ideológica instigada por sectores conservadores. En este caso, la Comunidad de Madrid nombró a Blanca Lee, directora artística de los teatros del canal, con la consigna de que solo se programaran aquellos espectáculos a los que el gobierno diera fumata blanca. Así, los políticos no tenían que explicar el porqué de sus elecciones, ya que siempre se debía a una decisión artística, igual que está ocurriendo ahora con el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, hijo de catedráticos de la Universidad de Murcia, especialistas en el teatro español desde Buero Vallejo a la actualidad, quien ha censurado espectáculos de aquellas personas que han criticado la gestión de la presidencia de la comunidad. Por ejemplo, al bailarín Nacho Duato, entre muchos otros. Además, también habla Becerra del conflicto sobre el relato oficial. La censura aquí nace de la subversión de una figura sagrada. Claro, Becerra nos presenta una Teresa que regresa a la actualidad y choca con las estructuras sociales y religiosas, al igual que le pasó hace 5 siglos. La censura intenta proteger una imagen oficial de la santa, que inventó el franquismo, al decir que el hecho de que un asistente de Franco encontrara el dedo incorrupto de Teresa había sido una intercesión divina por la cual Dios les había querido decir que lo estaban haciendo bien y que iban a ganar la guerra, frente a esa visión performativa y crítica que tiene el teatro actual. Y por supuesto, finalmente esta obra, al igual que gran parte del teatro documental, ha encontrado su camino a través de lecturas dramatizadas y de festivales como el de la Caja de Resistencia de Mieres, que demostraron que el teatro comunitario y la movilización civil son la respuesta actual a esa censura institucional. El personaje de Teresa es un icono subversivo en esta obra. Encarna un martirio, igual que Pedro, pero en este caso místico contemporáneo, que choca frontalmente con la institución religiosa y civil. La Teresa de Becerra rompe con la institución en un sistema que prefiere tenerla en un pedestal de mármol, como reliquia institucionalizada,
antes que verla caminar y hablar en las calles de hoy. Su martirio actual es la exclusión. El Estado y la Iglesia intentan silenciarla porque su mensaje original de libertad y éxtasis resulta demasiado peligroso para el orden establecido. El gran dramaturgo que es Becerra la lleva a una talla moral sin precedentes. Su grandeza moral surge de su coherencia. Al igual que la Teresa histórica, la de Becerra se impone como una mujer que reclama su cuerpo y su deseo frente a las estructuras patriarcales y burocráticas. Ella es una mártir de la libertad de pensamiento, cuya sola existencia cuestiona la hipocresía de las instituciones que dicen honrarla, pero que la censurarían si volviera a nacer. Veámoslo en este texto. Presenta el momento en que Teresa, una vez que ha conseguido volver a juntar todas las partes de su cuerpo, las reliquias, que estaban dispersas por el mundo, aparece en una carretera de un pueblo perdido de España. Allí la recoge un hombre de mediana edad que va a Madrid en un camión llevando verduras. Antes de dejarla en Madrid, la viola y la deja en un edificio abandonado. Ella está tan cansada que se duerme de inmediato y cuando se despierta ve que de entre sus muslos sale sangre y se encuentra con un hambre terrible. Comparte la comida de unos contenedores con unos gatos famélicos, igual que ella. Pasa una temporada en el infierno del alcohol y de las drogas y finalmente huye de ese Madrid actual diciendo esto. De la Plaza Mayor me mudo a un polígono de las afueras y allí, junto a un grupo de prostitutas, me instalo en una especie de chabola. La chabola es pequeña, pero hay un colchón, un infernillo para calentar algo de comida y un aseo sin ducha, pero con un váter. Mi aspecto deja mucho que desear y soy consciente de que hay chicas mucho más atractivas que yo, pero no le doy mayor importancia, hasta que veo que cada vez tengo menos clientes y salir adelante se me empieza a hacer cuesta arriba. Una tarde en la que no soy capaz de conseguir ni una sola moneda, un tipo me ofrece 3 euros y acepto la primera. Sé que de 5 euros no se puede bajar, porque es una ley de la chabola, pero estoy tan desesperada que acepto el dinero sin pensármelo 2 veces. Mis compañeras terminan enterándose y a la que regreso me pegan una paliza entre todas y me dejan molida en el suelo. Intento buscarme otra chabola, pero es difícil porque se ha corrido la voz y ninguna puta del poblado me quiere. Está a punto de amanecer, casi no me quedan fuerzas y estoy helada de frío. Agarro 4 cartones, me meto debajo de un puente y me echo a descansar. Cuando despierto intento ponerme en pie, pero no puedo. A cada paso que doy me derrumbo. La respiración se me entrecorta, intento pedir ayuda, pero la gente en cuanto me ve sale corriendo. Las rodillas se me doblan, estoy mareada y el corazón me late a toda velocidad. Por si fuera poco no paran de darme arcadas y termino vomitándome encima. Soy un muerto viviente. Estoy llena de calambres y creo que voy a desmayarme. Me apoyo en una pared que resulta ser el escaparate de una tienda y al otro lado del cristal veo a alguien que me recuerda mucho a mí. Al principio creo que es un efecto del cristal, que me devuelve mi imagen, pero enseguida me doy cuenta de que no se trata de un reflejo. Lo que hay al otro lado del escaparate es un póster con mi cara, un cartel con un retrato de mí misma y un rótulo al pie en el que pone «Conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Programa completo de actividades en la web». Bueno, después de pasar este tiempo, Teresa lee a Larra y a Cernuda y escribe con un spray robado en el Corte Inglés una consigna en el Congreso de los Diputados y dice: escribir en España no es llorar, escribir en España es morir. Firmado Larra y Cernuda. Al atentar contra un edificio institucional, la policía la lleva a comisaría. Y sigo con el texto. En comisaría le digo a todo el mundo la verdad, que soy Santa Teresa de Jesús, pero nadie me cree. Me leen mis derechos, me meten en un calabozo y a la mañana siguiente me trasladan hasta una especie de pabellón, un lugar vallado y lleno de vigilancia, donde me dejan junto a otras internas. Reclusas que, según me informan, se encuentran en la misma situación que yo. Mujeres drogodependientes y sin papeles con trastornos psiquiátricos. La propia policía solicita una pena de 6 años de cárcel por desorden público, resistencia a la autoridad y un delito contra los derechos fundamentales. Por su parte, la Fiscalía pide solo 9 meses de cárcel y una multa de 1.800 euros, puesto que actúe con el objetivo de restaurar la dignidad de las escritoras de España, ciudadanas ejemplares que constituyen los verdaderos cimientos sobre los que se sostiene, respira y se eleva este país. Pero los policías, argumentan que, cuando las fuerzas de seguridad intentaron bajarme del león, yo mostré una actitud hostil lanzando patadas y escupitajos a los agentes, y al final me imponen la pena máxima.
Las drogas no están prohibidas porque sean malas para la salud. Las drogas están prohibidas porque, al igual que la cultura, son una llave que te ayuda a ir más allá. Espera, pero aquí no está eso. Sigue leyendo. Un tripi y un libro son muy parecidos, porque los dos son un viaje, y como viajes que son, también son vehículos que se transportan de este mundo a otro diferente. A otro mundo que los demás no pueden ver, pero que está ahí. Las drogas están prohibidas porque te llevan al límite, te iluminan, y en esa frontera te revelan la verdad. No podéis olvidar que esto de las drogas, cuando salió Teresa como drogadicta, claro, todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Que Teresa era una drogadicta? Bueno, Teresa era una drogadicta, porque comía el cornezuelo del pan del centeno, que era la última parte, que era una especie de seta, que era alucinógena. De ahí los éxtasis que tenía, y no los éxtasis místicos de juntarse a Dios, ¿vale? ¿No era epiléptica? Entonces, ¿No claro. decía que era epiléptica también? Bueno, eso puede ser también, pero bueno, No digo aparte que- de epiléptica, eso he oído, dice, que por eso la le daban droga, los éxtasis. pero la droga es la droga del cornezuelo del centeno, que era alucinógeno. Entonces, bueno, dice ella, por eso junto a la cultura, la droga, son dos de las cosas más perseguidas y maltratadas por aquellos que nos gobiernan, porque ambas consiguen abrir las puertas del cerebro de los que las consumen, revelando ante sus ojos cualquier clase de hipocresía y falsedad. Si los seres humanos, en vez de trabajar tanto, leyéramos y nos drogáramos más, los políticos desaparecerían de un plumazo, porque el conocimiento es un arma de destrucción masiva, y ese arma de destrucción lo primero que hace es dinamitar la idea de poder. Por eso las únicas drogas que se nos permiten consumir son las que nos anclan a este mundo, y nunca las que nos conducen a la realidad. Sí, viajar está terminantemente prohibido. Creemos que nos desplazamos porque nuestro cuerpo puede trasladarse a través del espacio, pero la realidad es que, desde que nacemos hasta que morimos, somos muy pocos los que conseguimos movernos del lugar en el que estamos. Y es que, a diferencia de lo que nos intentan hacer creer, el verdadero movimiento no es físico. El verdadero movimiento se realiza a través de la mente y tiene un nombre. Se llama viaje interior. Bueno, queda claro así que ambas obras, Pedro y el Capitán de Benedetti y Muero porque no muero de Becerra, presentan características comunes respecto de puntos concretos. El tipo de censura, la de Benedetti se refiere a una estatal, militar y violenta, a una dictadura, mientras la de Becerra se enfrenta a una censura política y administrativa, llamada cultura de la cancelación. En cuanto al objeto de censura, el drama de Benedetti se centra en la ideología política y la disidencia, mientras el de Becerra realiza una reinterpretación iconoclasta de la historia concebida por el franquismo. Y las respuestas estéticas también son distintas. La de Benedetti presenta el silencio como victoria moral, frente a la de Becerra, que presenta como protesta ante su cancelación la performance y la lectura pública de civiles y de gente del mundo del espectáculo. A lo que me refiero es que, aunque las formas de censura cambian, del golpe de Estado al supuesto recorte presupuestario, el teatro sigue cumpliendo su misión de educar y transformar al público al obligarnos a mirar lo que se nos intenta ocultar. Como síntesis, este eje político del que vengo hablando presenta como idea central el cuerpo como escenario de resistencia bajo dos figuras muy distintas, pero complementarias. Considero a ambos personajes como mártires cuyo sacrificio funciona como espejo que devuelve a la institución una imagen monstruosa de sí misma. Cuando el Estado tortura a Pedro o cancela a Teresa, está admitiendo su propia debilidad moral. Y por otro lado, veo su legado pedagógico como premisa fundamental para las aulas de hoy, ya que el teatro utiliza a estos mártires no para generar lástima, que es lo habitual según la religión católica, sino para generar conciencia cívica, lo que la LOMLOE llama competencia ciudadana y competencia en conciencia y expresión culturales, puesto que estos personajes enseñan al espectador, a la comunidad educativa, que la talla moral de una sociedad se mide por cómo trata a sus voces disidentes. Cierro con esta idea retomando la función de aquellas misiones pedagógicas que queremos devolver a las aulas. Si las misiones pedagógicas buscaban elevar la cultura del pueblo, estas obras elevan la figura del mártir para recordarnos que el teatro es, ante todo, el lugar en el que la ética individual se impone sobre la tiranía de la norma. Pedro y Teresa no son solo personajes, son lecciones vivas de integridad frente al poder. Es precisamente en la figura de estos mártires, el Pedro de Benedetti que custodia su silencio y la Teresa de Becerra que reclama su voz,
en la que encontramos la respuesta a la vigencia de nuestra labor como profesores. En un mundo saturado de información digital, pero huérfano de referentes éticos, y ahí el gran problema, nuestra figura como maestros sigue siendo fundamental no para transmitir datos, para eso ya está Internet, sino para custodiar la memoria y la integridad moral que estos textos encarnan. Si el teatro es una herramienta transformadora, nosotros somos los mediadores que impiden que el sacrificio de estos personajes caiga en el olvido o en el mero espectáculo. Al llevar estas obras al aula, cumplimos con nuestra misión más alta: enseñar que, frente a la deshumanización del poder o la sutileza de la censura, como vemos en ambas obras, la talla moral del individuo es la única frontera infranqueable. Nuestra labor pedagógica es, hoy más que nunca, una forma de resistencia, una invitación a que nuestras futuras generaciones no solo lean la historia, sino que aprendan, como estos mártires, a no permitir que nadie la escriba por ellos. Gracias. Pasamos ahora al eje artístico, en el que Rosa va a volver sobre la figura de Mayorga. Sí, y nos vamos a centrar hoy solo en una obra que es Jardín quemado, y vamos a leer varios fragmentos. Continuando entonces nuestro recorrido por el teatro de Mayorga y el potencial de su obra en el aula, nos centramos en estos 5 fragmentos de Jardín quemado, texto teatral sobre el drama de la Guerra Civil, en el que el autor lanza, como siempre, al espectador preguntas exigentes. Un teatro político e histórico en el sentido en el que lo entendía Agüero Vallejo, que habíamos visto en la sesión anterior, que es su gran referente. Decía Agüero que cualquier teatro, aunque sea histórico, debe ser ante todo actual. La historia misma de nada nos serviría si no fuese un acontecimiento por y para la actualidad, y por eso se reescribe constantemente. El teatro histórico es valioso en la medida que ilumina el presente. Y es precisamente en esta tensión entre pasado y presente donde se sitúa el Jardín quemado, poniendo el foco en el contexto de la guerra civil, la posguerra y la recién llegada democracia tras la muerte del dictador, mostrándonos así una memoria fragmentada y la imposibilidad de una reconstrucción objetiva del pasado. La obra, ambientada en los años 70, nos presenta a Benet, una joven psiquiatra que en un primer momento era un personaje masculino. Volvemos siempre a la constante reescritura de Mayorga. A su llegada al sanatorio de San Miguel, situado en una isla sin nombre, para investigar el turbio pasado del centro durante la guerra, cuando habría funcionado como prisión bajo la dirección del doctor Garay, que todavía sigue al frente de él. A partir de su investigación centrada en la búsqueda de la verdad sobre la muerte de Blas Ferrater, poeta republicano, junto a sus 11 compañeros, se abre una indagación que pronto desborda sus expectativas iniciales. Benet interroga a los internos, pero lo que descubre no es lo que ella esperaba, ni tampoco nosotros los espectadores. Para enmarcar la lectura de estos, bueno, aquí hay una rata, son 5 fragmentos seleccionados, nada mejor que acudir a las propias palabras de Mayorga en su artículo Mi teatro histórico, que recoge en el Ipses. La frecuencia con que en mi teatro aparecen representaciones del pasado, quiero explicármela desde la convicción de que todos los hombres son mis contemporáneos, independientemente de su fecha de nacimiento. Todos me interesan, de todos puedo aprender, todos quieren hablarme y ante todos tengo una responsabilidad. Responsabilidad que en ningún caso me autoriza a presentarme como su portavoz. El pasado se me aparece como un espacio imprevisible del que quisiera hacer no calcos, sino mapas, los mapas que aparecen constantemente en todas sus obras, como lo simbólico. No pretendo reconstruir el pasado tal como fue, objetivo a mi juicio, ilusorio y que en todo caso desborda mi capacidad, sino hacer de él mapas que destaquen puntos, líneas, accidentes relevantes para el hombre contemporáneo y quizá para el hombre futuro. Es un programa posible para el teatro histórico, contar lo que los historiadores no han visto y contarlo desde abajo. La obra de Jardín quemado está dividida en 5 secuencias o apartados que funcionan a modo de actos
precedidos de un prólogo y cerrados por un epílogo, en los que la realidad histórica sirve de telón de fondo de reflexión y recuperación. Al inicio de la obra, en el prólogo, Benet llega a su llegada al puerto de la isla donde se halla el psiquiátrico de San Miguel. La doctora Benet se encuentra con el simbólico personaje de la estatua, que es en realidad Periquito Lila, pero que en la época en que los habían metido en la cárcel como republicano era Antonio Roca, el único de estos republicanos vivos que decidió abandonar el psiquiátrico. Sin embargo, no parece que haya logrado la libertad, puesto que está atrapado en el puerto como si fuera testimonio inerte de la memoria de quienes permanecen en lo que Garay llama jardín, el jardín quemado que da título a la obra. La estatua solo habla a Benet de cicatrices que provocan el miedo de la gente que lo contempla. Además, le revela haber visto en sueños las cenizas del jardín encerradas en un reloj de arena, lo que, según señala Emilio Peral Vega en la edición de Cátedra, indica resistencia simbólica en su memoria. Mientras esas cenizas sigan siendo parte del tiempo y continúen estando activas, cada vez que demos la vuelta al reloj, permanecerá también la memoria de los asesinados entre los muros del jardín. De este modo, la estatua se nos revela como este primer elemento desestabilizador tanto para Benet como para el espectador. A continuación, en la secuencia 1, la acción se sitúa ya en ese sanatorio, prisión, jardín. Desde el despacho de Garay, este y Benet observan a los internos, lo que introduce el conflicto. Ella habla de la necesidad de derrumbar el muro que rodea al jardín, de replantar el césped, de integrar, en fin, a los internos en un contexto vecinal, lo que en definitiva el lector espectador siente como el abrir puertas y ventanas a la verdad, así como de la necesidad de investigar el pasado del centro, mientras Garay insiste en mantener su equilibrio y proteger a los internos. La tensión entre ambos gira en torno a esa verdad del pasado y la intervención en el presente para esclarecer lo ocurrido. Entonces tú eras Benet, ¿eh? Venga, vamos al texto 1. He encontrado suficientes irregularidades para... Me regala una traición el día de mi cumpleaños. Porque en este centro no se utiliza ninguna técnica de sanación, ninguna terapia, ningún medicamento. ¿Por qué las visitas de los familiares están restringidas hasta hacerlas prácticamente imposibles? ¿Por qué se encuentra en todas partes la misma voluntad de ruina? Se le dará oportunidad de responder a estas preguntas ante un tribunal médico. Está cometiendo un error que lamentará. ¿Lo lamentaré? ¿Por qué no añade, le costará caro, tengo amigos, la sacarán de la isla a patadas? No me amenace. ¿Es que no ha llegado hasta aquí la noticia de que el dictador ha muerto? ¿O es usted de los que presumen de tener amigos en todas partes? Llámelos. Veamos cuántos acuden a socorrerlo. ¿Cuántos amigos le quedarán cuando la verdad haya corrido de boca en boca por la isla? ¿La verdad? ¿Ha llegado usted nada menos que a la verdad? Estoy muy cerca. Solo me falta un par de respuestas para un par de preguntas. Desde luego no confío en que usted vaya a darme esas respuestas, pero en San Miguel habrá quien quiera dármelas. ¿Por quién quiere empezar? ¿Médicos, enfermeros, personal de cocina? Esos no me interesan. Como usted acaba de decir, todos ellos están muy identificados con San Miguel. Prefiero preguntar a estos otros, a quienes nunca nadie pregunta nada. ¿Piensa que un tribunal médico admitirá como testimonio? Oigamos si tienen algo que decir. No permitiré que se acerque a ellos. Tengo razones médicas para... ¿No ha entendido ese telegrama? Ahora soy yo quien manda aquí. Empecemos por ese mutilado, el manco, Néstor Sorel. Haga el favor de llamarlo. Tendrá que ir usted por él. La democracia va a levantar muchas máscaras, también en este patio. Jardín. ¿Cómo se puede llamar a eso jardín? Bien, en las secuencias 2, 3 y 4, a través de los testimonios de los internos, los 12 ángeles viejos, como los llama Garay,
la obra introduce una visión más compleja del conflicto y de la verdad, que es muy difícil de realmente averiguar. Benet está convencida de que el doctor fue responsable de la muerte de los 12 republicanos que están enterrados en el jardín, pero los relatos de los supervivientes matizan esa hipótesis y muestran una realidad ambigua, señalándonos la zona gris y las grietas por donde transitan Garay y sus 12 hombres, cuya existencia está marcada por la protección y la reconstrucción de sus identidades tras la guerra civil. Don Osvaldo, el criador de perros, o Pepe y Néstor, que juegan una eterna partida de ajedrez, rindiendo homenaje a los que yacen bajo las cenizas del jardín, o el propio poeta Blas Ferrater, ahora probablemente Máximo Cal, mientras la obstinada indagación de Benet deriva en una creciente tensión con Garay que culmina en la orden de la doctora de escapar del jardín. Bueno, aquí, al hacer la selección de los textos, yo decidimos un poco, que era una decisión un tanto arriesgada, suprimir las intervenciones, excepto una que hay al final, de los internos, porque claro, se hacía muy complicado dónde cortar y bueno, desvelaba también más a lo mejor de lo que queremos desvelar, hay que leer la obra, pero a riesgo de que también, como la obra es simbólica en toda, de principio a fin y en todas las categorías dramáticas, perdemos también, claro, significados, pero bueno, así está, ¿eh? Habéis hecho bien. Bueno, no sé, a mí me daba como mucho respeto. Yo creo que sí, que está, que es así, si no perdemos, o sea, la gente que no la haya leído ya no la va a leer porque claro, si cuentas todo, y luego contamos. Y luego los fragmentos también era muy complicado. Y era muy difícil cortar, no sabíamos dónde cortar, entonces bueno, más fácil así. Bueno, y entonces ahora tenemos el siguiente fragmento que no me acuerdo, pero no me acuerdo que te escribí porque no me lo escribí a mí misma, eras... Sí, hasta hoy solo lo ha valido la palabra de Garay, pero ahora todos pueden hablar. Quien tenga algo que decir. Todo el mundo es libre de decir lo que piensa. Ya hay demasiadas palabras. Yo estoy de parte de ellos, doctor Garay. ¿Y usted de qué lado está? Cuando la guerra llegó a la isla, ¿sabía alguien de qué lado estaba Garay? ¿Cuáles eran sus piezas? ¿Sabía alguien si movería blancas o negras? Retuvo a Blas Ferrater, a la espera de que la situación se decidiese en todo el país. Había que esperar a que venciesen unos u otros. Solo entonces se sabría quién era amigo y quién enemigo. Decidida la guerra, se puso al lado de los vencedores. Entregó 12 hombres al pelotón. Puedo verlos señalándolos uno a uno. Para mejor probar su lealtad, ¿pidió ser el verdugo? ¿Pidió disparar contra Ferrater el tiro de gracia? ¿Y si este hombre fuera... ¿Cuál fue su premio? Ay, perdón. ¿Y si este hombre fuera Blas Ferrater y este otro? ¿Y si él fuese Ferrater, el gran poeta? Esa es su versión. Los hizo pasar por locos para salvarlos. Los encerró aquí por humanidad. Y sin querer, se le volvieron locos. No me confunda, Garay. Ninguno de ellos es Blas Ferrater. Si no hablase tanto, aún oiría los disparos. ¿No se atreve a escucharlos? Durante mucho tiempo la guerra se olvidó de San Miguel. Llegué a creer que los soldados jamás pisarían el jardín. ¿Ves esas dos franjas de agujeros? Una corresponde a las cabezas, la otra a los corazones. 12 corazones fueron enterrados donde cayeron. Y ahora tenemos el texto 3. Todavía no. Pues nada, sí, podemos cambiar. Habíamos dicho que tú eres Sí, Mara, pero y podemos pues cambiar, si no- cambiamos como quieras. Me da igual, hago de Benet, no tengo Bueno, problema. da igual. Sigo. Vale. Todavía no ha comprendido cuánto tiempo más tendrá que caminar por el jardín. ¿Por qué no cierra los ojos? Le ayudaría, ciérrelos.
¿Puede imaginar San Miguel ocupado por militares victoriosos de uniforme limpio y galones relucientes? Cierre los ojos y mire allí. Puede verme mucho menos viejo, sirviendo a los soldados mi mejor vino por la victoria. Ve cómo se nubla la mirada de los soldados, ve cómo están a punto de olvidar qué les trajo a San Miguel, ve cómo el vino de Garay los transforma en pacíficos corderos, hasta que el joven capitán, el único silencioso, aparta mi botella de su copa. Es un gesto importante. Recuerde que estamos en mayo, 1939, ya ha empezado la paz. El capitán se acerca al ventanal, mira hacia el jardín y me dice: su vino es magnífico, Garay. Lástima que este tufo a rojo que viene del patio no deje disfrutar el aroma. Por lo menos debe de haber 12 rojos ahí fuera. Y Garay les entregó sus 12 rojos. Hay que ayudar a caer lo que va a caer. Es necesario que alguien venza la guerra, porque si nadie vence, no acaba jamás. Aquellos soldados habían ganado una guerra. Querían 12 hombres y los tuvieron. Hicieron 12 muertos y se marcharon. Y se olvidaron de nosotros. El mundo dejó en paz a San Miguel. ¿Fusilaron a 12 inocentes? ¿Espera que crea eso? Ese hombre no es Blas Ferrater, ni siquiera se le parece. ¿Prefiere pensar que Ferrater está en ese montón de huesos? ¿Cuál de esas 12 calaveras es la del gran poeta? Tiene suerte de vivir en un país democrático. Tendrá un juicio justo y una cárcel sin torturas. ¿Piensa usted que la cárcel me da miedo? No me creerá si le digo que solo me preocupan ellos. ¿Qué será de mis muchachos en mí? ¿Sus muchachos? Sus presos, querrá decir. ¿Mis presos? ¿Están cargados de cadenas? ¿Dónde ve las marcas del tormento? Les robó hasta los nombres. El paredón no le bastaba y les dio un castigo peor que la muerte. No temen a la muerte, son niños que juegan. Los arrojó al vacío. ¿Sigue sin ver otra cosa que vacío? ¿Aún no ve lo que he hecho crecer en él? En el vacío yo he construido un hogar. Pagará su crimen, Garay. Se lo debo a las víctimas, a todas sus víctimas. ¿Mis víctimas? ¿Cree que fui yo quien señaló a esos inocentes? Por lo menos debe de haber 12 rojos ahí fuera, dijo el capitán. Entré en el jardín y hablé con los muchachos. Les expliqué qué querían los soldados y fueron ellos, los muchachos, los que encontraron una solución. Ellos mismos escogieron a los 12. Los llevará ante un juez. Es entonces cuando Máximo Cal, que posiblemente, pero tampoco queda claro, puede ser el poeta Blas Ferrater, que por cierto, también en las notas no sabemos muy bien qué personaje real puede ser el filósofo Ferrater Mora. Hay también quien dice que puede ser Blas de Otero, bueno, no sé, ahí tendría que desvelar un poco más. Blas y Ferrater, bueno, pues. Y alguno más, porque él con sus juegos. Entonces, este personaje que habla instalado en el pasado, confundiendo a Benet con una fotógrafa americana de la Guerra Civil, y Benet en vano intenta traerlo al presente, mientras Garay desafía la versión de la realidad y de la versión de la joven doctora, mostrándole la existencia paralela en la que viven los internos. Es verdad que ella, que es la que quiere descubrir la verdad y destaparlo todo, sin embargo se dirige siempre a ellos como una masa, mientras que Garay, claro, habla de ellos con un conocimiento. Entonces, bien, seguimos. No hay razón para el miedo. La guerra ha acabado para siempre. A nadie se persigue ya por sus ideas. Nada tiene que temer. Tiene suerte de estar aquí para contarlo, en la nave de los poetas. ¿Sabe que este barco transportaba millonarios en cruceros de placer? ¿No hizo bien la República requisándolo para el pueblo? No escuche a este embaucador. No escuchen a Garay. ¿Ha perdido la cabeza? ¿Pretende amotinar a la tripulación contra su capitán? Ahora es en mí en quien deben confiar. Ya no tienen por qué temer a Garay. Él ya no puede hacerles daño. ¿Por qué no la arroja al agua, capitán? Más vale que aprendáis a respetar a la señora Benet. A partir de ahora tendréis que obedecer sus órdenes. Y ya, finalmente, Benet, en su empeño de salvar a los internos, a quienes ve como una masa única, se dirige a ellos diciéndoles que los devolverá al mundo,
pero ellos no quieren escucharla, mientras Garay se enfrenta de nuevo a ella. Devuélvalos al infierno, lléveselos a todos, llévese a uno si puede, volverán, treparán por el muro para volver a mi lado. No volverán. Salid de aquí ahora mismo. Abran todas las puertas. Para que entren los demonios. Calma. ¿Por qué me miráis así? ¿Es que no habéis comprendido todavía? ¿Cuánto tiempo más necesitaréis para poneros en el punto de vista de la historia? No es mi mano la que os elige, es la historia la que os ha señalado. Es la historia quien decide qué debe vivir y qué debe morir. ¿Qué vale una docena de hombres frente a la humanidad? Pues con estas palabras finales de Máximo Cal Blas Ferrater, estas palabras constituyen el contrapunto de las de Benet e interpelan claramente al espectador, porque la pregunta que atraviesa toda la obra es ¿por qué fueron encerrados aquellos hombres en ese manicomio donde enloquecieron? No sabemos, o la pregunta que se nos plantea a nosotros es ¿para imponerles un castigo peor que la muerte o para salvarlos de ella, ofreciéndoles una salida imaginaria con la que escapar de la derrota de la historia que los llevó a decidir quién debía morir y quién vivir? Por todo ello, consideramos que El jardín quemado es un texto especialmente productivo para trabajar en el aula, puesto que favorece la lectura crítica, el desarrollo de una mirada reflexiva sobre el pasado histórico, un texto que nos permite abordar el punto de vista, la fiabilidad de la narración y la construcción subjetiva de la memoria a través de un teatro que hace visible la paradoja y combate el dogmatismo mediante la palabra poética y posibilitadora que nos cuenta, como señala Mayorga, eso que los espectadores no han visto y nos lo cuenta desde abajo. Bueno, me vais a permitir